¿Esto se graba? Como no estaba aterrado, ahora estoy en el horno. Es un privilegio inmenso estar acá. Realmente estoy bendecido, hermanos. Bendecido por su invitación, bendecidos porque siempre se acuerdan de nosotros, bendecidos porque entre ustedes hay gente que amamos con todo el corazón y Dios nos es testigo de esto. Y verlos pone una presión extra para mí, en el buen sentido. Y realmente estoy agradecido de que me invitaran y poder tener este tiempo con ustedes. La iglesia manda saludos, algunos jóvenes se querían colar, no pudieron, no los dejé tampoco. Mi familia no pudo venir también por el ministerio ya en la iglesia, por las responsabilidades que uno va teniendo, y mandan también saludos. Deberíamos hacer algo juntos, ¿no? Me parece. Se lo dejo ahí, no sé, a los responsables. Vamos a pensar esta noche. ¿A ustedes les molesta si yo me muevo un poco? Perdón la desprolijidad. Vamos a pensar en esta noche en uno de los encuentros que el Señor tuvo con una de las personas que relata Juan. Ustedes saben que Juan, el apóstol Juan, es un escritor exquisito. Es un teólogo por excelencia. Y Juan, en su evangelio, él va a escribir y va relatando y va agrupando la información que él tiene y que quiere darnos a conocer, todo de a 7. Entonces nosotros encontramos 7 discursos del Señor, nosotros encontramos 7 momentos culminantes de la vida del Señor, nosotros encontramos los 7 títulos prominentes de Cristo, y en medio de esta agrupación de 7 encontramos 7 encuentros personales que el Señor tiene con distintas personas. Entonces vemos el encuentro que tiene, por ejemplo, con Juan el Bautista, vemos el encuentro que va a tener con Nicodemo, vemos el encuentro que va a tener con la mujer pecadora, con la mujer samaritana, con María Magdalena, vemos el encuentro con Tomás y vemos el encuentro con Pedro. Y de este último vamos a hablar esta noche. Este es el que Dios ha elegido para que nosotros pensemos y meditemos en él un rato. Miren, el apóstol Pedro era uno de los más íntimos de los 12. Él estaba ahí en la mesa chica, como decimos, en el grupo pequeño del Señor. Gracias. Ahora, el día que el Señor que va a ir a la cruz, ese día tan duro para el Señor y que trajo tanta riqueza para nosotros, pero no dejó de ser así igualmente duro para el Señor, ese día el Señor anuncia su muerte y dice que va a morir. Entonces Pedro dice: yo doy la vida por vos, Señor, voy hasta la muerte por vos. Entonces el Señor lo mira y le dice: Pedro, no va a cantar el gallo esta noche antes que vos me hayas negado 3 veces. Durísimo para el corazón de Pedro. Porque Pedro estaba dispuesto, realmente sus ganas eran de ir hasta lo máximo por el Señor, dar la vida por el Señor. Pedro estaba convencido de que quien tenía enfrente parado era el Señor Jesús, era el Cristo de Dios, era el Mesías de Israel, era el Salvador. A tal punto que él en Mateo 16 había dicho, el Señor les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice: vos sos el Hijo de Dios. Y el Señor le dice: Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él estaba seguro de la persona de Cristo que tenía enfrente. Pero, mis hermanos, llega Getsemaní. Y llega esa noche tan dura. Y viene Judas con una multitud para llevarse preso al Señor Jesús. Y viene y se arma ahí un disturbio, y Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malcom, el siervo del sumo sacerdote. Y el Señor lo reprende y sana a Malcom, y se lo llevan al patio de Anás a interrogarlo. Y Pedro va siguiendo a Jesús de lejos. Y Pedro va de lejos siguiéndolo al Señor.
Y Pedro llega al patio de Anás. Y vienen 3 frases, 3 palabras nefastas en la vida de Pedro, que traerían un dolor inmenso. Ante la portera del patio de Anás, lo identifican como uno de los 12 y él dice: yo no tengo nada que ver, no es así, estás equivocada. Va a donde están los alguaciles, otro grupo de gente con sus siervos, y lo identifican y le dicen: che, vos hablás como ellos, yo te he visto entre medio de ellos. Y él jura y dice: no conozco al hombre. Segunda negación de Pedro. Y llega hasta otro grupo de gente y también lo reconocen como uno de los 12, como un seguidor de Jesús. Y él maldice y jura y dice: no conozco al hombre. Tercer negación de Pedro. Y el gallo canta. Y mis hermanos, Lucas en el Evangelio nos muestra algo que es tremendo. Lucas dice que cuando el gallo canta, el Señor se da vuelta, mira a Pedro. Y yo me imagino a Pedro, hermano, cuando jura y maldice que no conoce al Señor, el gallo suena y Pedro gira y mira y ve al Señor. Y esas miradas se cruzan. Imagínate conmigo el dolor en el corazón de Pedro por la negación. Imagínate el dolor del Señor ante esto. Imagínate esa mirada llena de compasión, llena de amor, pero llena de juicio de parte de Dios. Y Pedro sale corriendo Pedro. Y junto al mar de Tiberias, Pedro llora de una manera desgarradora. Y Pedro, que significa piedrecilla, se hace arena en las manos del Creador ante tal dolor, hermanos. Ah, qué dolor el de Pedro, hermanos. Qué dolor el de Pedro. Pero mis hermanos, Pedro va a tener otra oportunidad. Dios, después de resucitado, viene a un encuentro con su apóstol. Y Dios restaura a su apóstol. Y Dios prepara un desayuno especial esa mañana en las playas del mar. Y mis hermanos, Juan relata este hecho. Miren, Juan capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21 y el verso 15. Dice Juan capítulo 21 y el verso 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Miren, mis hermanos, Pedro estaba en una crisis espiritual. Pedro estaba un poco desorientado. Pedro había perdido el norte, como quien dice. Entonces Pedro está ahí sin saber qué hacer. Pedro no sabe para dónde patear la pelota. Entonces Pedro dice: me voy a pescar, porque él era pescador. Lo que sabía hacer era pescar, me voy a pescar. Entonces caza la barca, la red, y sale, y 6 de los discípulos salen con él. Entonces van a pescar y se adentran en el mar y están toda la noche trabajando y no pasa nada, hermano. No pasa nada. No hay frutos de su trabajo, hermano. Y yo creo que esto es al propósito de parte del Señor, para entender que en Juan capítulo 15 les había dicho: separados de mí, nada podréis hacer.
Y a veces en la vida cristiana, hermano, andamos así, siendo independientes de Dios, siendo pródigos estando sentados acá en la iglesia. A veces caminamos y no nos damos cuenta la necesidad vital de depender 100% de Dios. Y no es hasta que el Señor aparece en escena que los peces aparecen, que la provisión de Dios aparece. Entonces suena una voz de la playa y dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos hacen caso al Señor que les dice: echen la red del otro lado, y pescan inmensamente hasta que Juan se da cuenta y dice: Pedro, es el Señor. Entonces Pedro se calza la ropa y se larga al agua. Y Pedro, un arrebatado, Pedro efusivo, atropellado muchas veces. Pedro se larga al agua y nada como 90 metros porque estaba desesperado por encontrarse con su Señor. Mis hermanos, ¿cuánto nos desesperamos nosotros por encontrarnos con el Señor? ¿Cuál es la necesidad que nosotros tenemos de salir corriendo a un encuentro con el Señor? Miren, Él toma la iniciativa como siempre. Cantábamos hace rato: dejaste el trono, ¿sí? Él dejó el trono y vino, Él toma la iniciativa, Él vino a buscar lo que se había perdido. Esta vez Él toma la iniciativa y los llama: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y Él ya tenía preparado un pez. Él toma la iniciativa. ¿Qué tan desesperados nos encontramos de estar en su presencia, de correr a sus brazos? Miren, a veces arranca el día y las obligaciones nos desbordan. Y arrancamos medio jugado con el reloj, ese eterno enemigo nuestro, y los chicos tienen que ir al cole, vos al trabajo, y de repente salís corriendo para allá, para acá, cada uno hace sus quehaceres, volvés y los quehaceres domésticos te están esperando porque esos no se van, esos te esperan, los platos te esperan, el piso te espera, y pasa el día. Y 24 horas que el Señor nos da se me fueron y no sé ni en qué. Y esto se vuelve rutinario en la vida nuestra. Y yo pregunto: ¿y el Señor, hermanos? No, pero cuando tengo un ratito libre, leo. El Señor va rezagándose para los ratos libres. ¿Dónde está ese fervor, esas ganas de ir a un encuentro con el Señor? De pasar tiempo de calidad con el Señor. Miren, a veces nos levantamos y los que son más disciplinados se levantan un cachito antes para no estar jugado con el reloj y tienen un devocional. Y a veces el devocional es tan pobre, pero sirve para callar mi conciencia de que no tengo un tiempo a solas con Dios de calidad, uno bueno. Y le preguntás: ¿cómo es tu devocional de la mañana? Y me acuerdo que leí hoy. Hermanos, ¿cómo estamos de desesperados por encontrarnos con Él? ¿Cuánto estamos corriendo para ir a su presencia? Miren, Pedro nada 90 y pico de metros, desesperado por ese encuentro con el Señor. Y Pedro llega a donde está el Señor. Y el Señor le dice, después que ya comieron, le dice: Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y mis hermanos, yo creo que no le dice: Pedro, ¿me amás? Le dice: Simón, hijo de Jonás. Lo llama por su antiguo nombre, como para que Pedro piense de dónde lo sacó y dónde lo ha puesto. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros andamos por el día desapercibidos, desentendidos de dónde nos sacó y dónde nos ha puesto? Mis hermanos, Cristo nos sacó del camino que iba a la perdición y nos puso en el camino que va a la gloria. Cristo nos hizo de ajenos a las promesas y a los pactos, partícipes de ella. De hijos de ira a hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. De ahí nos sacó y ahí nos puso. Nos bendijo con toda bendición en Cristo, nos sentó en los lugares celestiales y podría decir un montón de cosas más.
¿Cuánto pensamos de dónde nos sacó y a dónde nos ha puesto? Miren, cuando nosotros meditamos en esto, valoramos la salvación que tenemos. Porque entendemos el costo de la salvación. Hace un tiempo alguien dijo predicando el Evangelio es gratis. Sí, cuando se mira de acá para allá. Pero cuando el cielo mira para acá, el costo fue la vida del unigénito Hijo de Dios, querido. Por vos y por mí. ¿Cuánto pensamos en las bendiciones que el Señor nos ha dado, hermanos? Le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Ahora, el Señor nos pregunta esta noche lo que le pregunta a Pedro. Y nos confronta de la misma manera que en esa playa confrontó a Pedro. ¿Me amas? Iglesia en Comandante Torre, ¿me amas? ¿Me amas? Es lo que pregunta el Señor. Podríamos discutir, hablar y pasar horas hablando del término con el que pregunta el Señor y con el que responde Pedro, y el amor ágape, infinito, divino, y el amor filios, el amor interpersonal, humano, limitado, y podríamos meternos en un océano infinito. Pero esta noche el Señor quiere llamarte a un análisis, a autoanalizar nuestra vida. Y Dios te pregunta, ¿me amas? La Escritura dice, si me aman, guarden mis mandamientos, para que ustedes permanezcan en mi amor y el amor del Padre en vosotros. Entonces, de repente, el amor que nosotros tenemos hacia Dios no se mide por la cantidad de palabras lindas que podemos decir en una oración, sino por la cantidad de acciones que obedecen la palabra de Dios. Entonces, déjame que te pregunte, ¿cómo está tu tiempo de lectura? ¿Sos el que sale apurado, arrebatado porque llega tarde, o el que hace un devocional pobre, o estás sentándote a disfrutar de un tiempo de calidad con el Señor? Mi querido, ¿cómo está tu tiempo de oración? Mira, hermano, cuando vos orás, penetrás el mismo cielo y llega a la presencia de Dios. Y cuando te sentás a leer, es el cielo el que penetra el corazón tuyo hasta la fibra más íntima. Y es Dios hablándonos. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de lectura? Porque si nuestro amor se basa en nuestra obediencia a su palabra, yo tengo que conocerla. Yo tengo que saberla de memoria. ¿Me amas?, preguntó el Señor. ¿Cómo está nuestra obediencia? ¿Somos el cristiano que obedece a pesar de, o el enojón que le cuesta obedecer, o el rebelde que no quiere obedecer? El Señor pregunta esta noche y te pregunta a vos por nombre. El Señor va banco por banco, persona por persona, porque esto es personal. Y dice, ¿me amas? Hermanos, esta noche Dios está llamando a que te autoanalices y vos respondas delante del Señor. Pedro le dijo, Señor, vos sabés todo. No le podemos mentir al Señor. No nos mintamos nosotros mismos. ¿Me amas? Miren, mis hermanos, el Señor va a restaurar a Pedro. Pedro estaba sin visión, Pedro estaba desorientado, pero el Señor va a restaurar a Pedro. Y le pregunta 3 veces la misma cantidad de veces que él lo había negado. Y va a restaurarlo y a confirmarlo. Bueno, ¿me amás? Bien, pastoreé mis ovejas. Cuando Dios restaura, cuando Dios perdona, Dios pone el sello de confirmado esto. Y ni fulano, ni sultano, ni mengano, ni los ancianos de la iglesia, ni la iglesia puede decir lo contrario, porque el sello es el sello de Dios. Mis hermanos, Dios está llamando. Dios está llamando porque muchas veces metemos la pata. Y a veces creemos que, claro, el adúltero o la adúltera, el fornicario,
son pecados groseros a nosotros y decimos, ese necesita restauración. Pero yo, que vengo, me golpeo el pecho, pero de la puerta para afuera bien gracia, no, yo no necesito. No, la hipocresía no es pecado, ¿no? Pero yo que me volví más evangélico que cristiano, más religioso que practicante de su palabra, no necesito restauración. Dios esta noche está llamándonos a lo práctico de todos los días. A esas cosas que nosotros damos, o nosotros creemos que no son pecado. Pero no leer, no orar y no practicar es pecado, hermano. Y si vos en la semana no leíste, no oraste y no practicaste, no tomes la cena del Señor. Mis hermanos, a veces tenemos más arraigados la religión que la relación. Y esta noche Dios te está llamando a que nosotros abandonemos una religión para que abracemos una relación, porque Él quiere, Él toma la iniciativa para venir a estar con vos, para un encuentro personal con vos, para un tiempo de calidad. Por eso el Señor pregunta, ¿me amas? Hermano, ¿cómo amas al Señor? ¿Cómo está nuestra relación, nuestra comunión con Dios? Miren, Dios llama a la restauración a Pedro y lo confirma al ministerio. En el caso de Pedro, a pastorear las ovejas. En tu caso, vos sabrás a qué te llamó el Señor. Ahora yo quiero decirte de parte de Dios que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que no hay pecado, hermano, que el Señor no pueda perdonar. Que no hay abismos del pecado que vos hayas practicado que Dios no pueda perdonar. Que no importa qué tan religiosos nos volvimos sin querer a veces, porque pasan los años y nos vamos adoctrinando en lo religioso, no importa qué tanto estés metido ahí, Dios puede perdonar y hacer que vos vivas una relación. Esta noche Dios llama, hermano, y te pregunta en primer lugar, ¿me amás? Si me amás, guarda mis mandamientos. Practicalos. Pero hermanos, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si vos le preguntás a Gomer, la esposa de Oseas, ella te lo diría. Mira, Gomer se prostituyó, pecó, erró al blanco como vos y yo muchas veces. Y termina en la plaza de la Agora para ser vendida como una esclava. Como yo y vos y yo tantas veces, esclavos del pecado. Y mis hermanos, Dios levanta a su profeta, va y le dice, comprá a Gomer. Y él va, la compra, la mira, la redime, paga la dote y dice, ahora serás mía para siempre y no pecarás más. Este es el Dios de segundas oportunidades, el cual hoy llama a su iglesia y dice, ¡hey! Yo soy el Dios de las segundas oportunidades. Es el mismo que allá en Isaías capítulo 1 dijo, venid a mí y estemos a cuenta que si vuestros pecados fueran como la grana, rojos como la grana, van a venir a ser blancos como blanca lana. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Este Dios es el que esta noche está llamando. Dios llama. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que todo lo que hace es movido por su amor y su misericordia. ¿Saben? La misericordia de Dios tiene que ver con dos vocablos, miseri, de miseria, y cordia, de corazón. Entonces, cuando pensamos en la misericordia de Dios, es la miseria del hombre pasada por el corazón de Dios. De vuelta en gracia, hermano. De vuelta en gracia, de vuelta en perdón. Eso es misericordia, hermano. Esa es la misma misericordia que pide Dios que nosotros tengamos entre nosotros. Mis hermanos, este Dios de gracia, este Dios de amor, misericordioso y justo, llama esta noche. Miren, toda persona que pasó delante del Señor tomó una decisión, para honra o para vergüenza.
Y he orado, hace 15 días que el Tevi me llamó, he orado 15 días y he batallado por el tema, hermanos. Y he orado para que no salgas de esa puerta como entraste. Yo no conozco a la mayoría. Yo no sé cómo está tu corazón. Pero Dios esta noche habló. Y yo te ruego de parte de Dios, no te vayas como entraste. Mira, Pilato una mañana, una tarde, se lavó las manos, no se hizo cargo. Y esa también es una decisión. Pero toda persona que pasó delante del Señor tomó una decisión. Mi oración es interceder para que no nos vayamos por esa puerta como entramos, sino que la palabra produzca su efecto en nosotros. Y si hemos caído o estamos en una vida acostumbrada, revolucione todo nuestro ser y podamos volvernos a Dios. Hermanos amados, es al corazón quebrantado al que Dios restaura. Ese dolor que Pedro sintió por esa mirada del Señor, ese peso que hubo en el Señor, en Pedro, ese desgarramiento de dolor que hubo por causa de su pecado, lo llevó a un arrepentimiento. Y es a ese corazón al que Dios restaura. Es a ese corazón al que Dios restaura. Mis hermanos amados, vamos a orar. Vamos a bajar nuestros rostros, por favor. Vamos a cerrar los ojos y vamos a concentrarnos en el Señor y en vos. Quizás, hermano, llegaste a esta reunión y necesitabas que Dios te dijera que te da una segunda oportunidad. Que Dios te confirmara que te da una segunda oportunidad. Mis hermanos, Dios nos está llamando. Y yo ruego que vos tomes una decisión que glorifique su nombre, porque Él ya viene. El ángel está con la trompeta en la mano, pronto a hacerla sonar, y el día de Jesucristo va a llegar para su iglesia. Y como Pedro lo miró a los ojos al Señor, vos y yo, en su presencia, vamos a mirarlo al Señor. Que podamos ser sinceros. Que podamos pedir perdón de verdad y sentir ese amor que el Señor tiene. Ese amor que nos abraza, nos invade hasta la última fibra y nos restaura. Ese mismo amor es el que está para salvación. Porque quizás llegaste vos y no entendés mucho, y es porque no has recibido a Cristo en tu corazón, sin importar la edad que tengas. Si sos un niño, si sos adolescente o si sos grande, sin importar la edad que tengas, este mismo amor es el que lo hizo venir. Es el que, estando lejos nosotros, siendo enemigos de Dios, nos hace hijos de Dios. Ese amor es el que lo hizo subir a una cruz y morir por vos y pagar el precio que vos y yo teníamos que pagar, para que Él tomase el acta de los decretos que nos era contrario y la clavara en la cruz para siempre, y del mismo modo poner un sello de pagado a tu redención eterna. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Padre, queremos glorificar tu nombre. Queremos darte gracias por tu palabra. Pero queremos rogarte, Señor, que no nos olvidemos. Queremos rogarte, Padre, con todo el corazón. Queremos clamar a ti con todo el corazón, para que la recordemos, la guardemos y la atesoremos y la podamos poner por práctica. Padre, gracias porque eres un Señor, un Dios
de segundas oportunidades y de terceras también. Padre, que tu Santo Espíritu nos haga entender esto, que nos haga comprender la necesidad de volvernos, de vivir a Cristo y para Cristo, dispuestos a sacrificar todo por Él y por tu iglesia. Padre, bendícenos. Bendice a mis amados hermanos aquí. Bendice a tu iglesia aquí. Padre, la honra y la gloria te la damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.